aquí para comenzar esta reunión, este estudio, orando, pidiéndole al Señor su bendición sobre lo que vamos a ver en este día. Y si tenemos cosas que contarle al Señor, contémoselas y presentémoslas delante del Señor. Así que oremos al Señor. Bendito Rey, gracias porque tú nos das el privilegio y la maravillosa bendición de venir a tu casa, de poder orar, de poder reunirnos y de poder tener una comunión cercana contigo, Señor. Gracias porque pudimos tener el tiempo, la disposición de llegar a este lugar. Quizás podríamos estar haciendo muchas cosas o necesitamos hacer muchas cosas, pero hemos decidido descansar en ti. Hemos decidido poner todas aquellas cosas, todos aquellos afanes en tus manos. Sabemos que muchos problemas no se van a solucionar por nuestra mano o porque más pensemos en eso, sino que debemos esperar en ti, debemos poner todas nuestras ansiedades delante de ti, porque dice tu palabra que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque eres tú quien sostiene el mundo, eres tú quien gobierna sobre todos. Y cuando nos rendimos a ti, cuando rendimos nuestra voluntad a ti, vemos cómo tu poder se mueve a favor de tus hijos y las cosas salen mucho mejor de lo que esperábamos. Por eso, Señor, dejamos afuera, mi Dios, todos los afanes, todos aquellos pensamientos que nos puedan distraer. Queremos, Dios, ofrecerte nuestro tiempo, nuestros recursos, ofrecerte, Señor, nuestra atención. Que aunque estemos aquí muchas veces estamos pensando en otra cosa, lo que vamos a hacer mañana, un rato más, pero que no sea así, mi Dios, sino que nos podamos enfocar en ti, que podamos, mi Dios, mirarte a ti, poner nuestra mirada en ti, Jesús, en el ejemplo, en la estatura perfecta, el varón perfecto, dice tu palabra, que eres tú, Señor. Por eso queremos entregarte nuestra vida. Toma nuestra mente para que no estemos divagando, sino que estemos, Señor, enfocados, mi Dios, tomándote atención a ti. Que las palabras que elevemos, Dios, en alabanza, en adoración con estas canciones, lo hagamos con inteligencia, con sabiduría. Que no sean meras repeticiones, que no sea algo ya trillado, sino que sea algo realmente que salga del corazón. Y que nuestro espíritu pueda ser, mi Dios, edificado, podamos crecer en ti. Renueva la fuerza de los que están cansados. Muchos quizás tuvieron que trabajar, muchos quizás tuvieron que hacer muchas cosas. Pero también, mi Dios, sabemos que tú eres quien nos renueva. Tú eres el que aviva nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque también eres quien nos da el descanso. Porque podemos dormir en paz, podemos dormir tranquilos, sabiendo que tú nos cuidas, que tú nos proteges y tú eres quien nos renueva. Mi Dios, te pido tu bendición especial sobre esta reunión desde el principio a fin. Bendice a los hermanos que ya llegaron, que ya estamos acá. Bendice a los que vienen en camino. Bendice, mi Dios, las alabanzas. Bendice tu palabra, este estudio precioso que estamos teniendo de tu palabra. Bendice cada una de las cosas que entreguemos, las ofrendas también. A ti, mi Dios, te lo pedimos y queremos comenzar esta reunión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a que podamos cantar y bendecir el nombre del Señor. Creador infinito, tú nos viste aquí cuando
Grande es el Señor. Sigamos cantando el nombre de nuestro Dios. A Él queremos correr y bendecimos su nombre. Amén. Nuestro Dios es un Dios de amor. Hermanos, les invito a que tomen asiento un momento. Es bueno siempre reflexionar en la palabra del Señor. Quisiera llevarlos un momento al libro de Marcos, capítulo 12. Quisiera que leyéramos una pequeña porción acerca de una mujer que hizo la diferencia. Marcos 12, versículo 41 al 44. Aquí Jesús, dentro de todas sus actividades, mientras Él estaba predicando de aldea en aldea, mientras iba enseñando, mientras los opositores se le enfrentaban, Él se encontró en esta situación. Y dice así
Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 flancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús estaba observando lo que sucedía, donde quizás muchos quisieron demostrarse que tenían mucho dinero o que ofrendaban mucho, pero Jesús sabía que en proporción a lo que ellos tenían era poco. Y esto lo vemos en muchos sentidos, ya que a veces pensamos que lo que damos a Dios está bien o es mucho, o quizá usted considera que es poco, pero en realidad al Señor no le interesa la cantidad en sí. Porque esos hombres sabían, quizás podamos decir, alguno podía echar un billete de 20.000 pesos. Entonces el billete de 20.000 pesos chileno se nota, porque es muy distinto a todos los demás. Entonces imaginemos que él ve y quizás la persona lo extendió y lo puso ahí para que se viera bien. Y esta persona echó todo lo que tenía, podemos decir 100 pesos, una moneda pequeña. Y quizás con esos 100 pesos ya tenía para comprarse el último que tenía para poder subsistir y ya lo entregó a Dios. Y ahí es donde Jesús dice que esa viuda pobre entregó más que todos los demás porque ella entregó todo lo que tenía, o sea, ella no iba a tener nada más. Y si el Señor nos dijera, entrega todo lo que tienes, nosotros podíamos entregarle muchas cosas porque tenemos hartas cosas. No solamente dinero, sino también bienes y tiempo, recursos, tenemos muchas cosas para entregarle a Dios, pero a veces no se los queremos entregar. Y yo pensaba y meditaba, hermano, en esto de que la viuda, ¿usted cree que le faltó a la viuda? ¿Usted cree que al otro día la viuda murió de hambre? ¿Usted cree que Jesús la iba a dejar así, poniéndola de ejemplo? Yo estoy segurísimo, hermano, que a esa mujer no le faltó nada. Yo estoy seguro que al salir, o al ir a la feria, o al ir a algún lugar al mercado, la gente la miraba y le decía, ahí está lo suyo. O ahí está, tome. Porque el Señor también mueve su mano en favor de sus hijos. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces nos hemos encontrado, cierto, en apretura económica y el Señor abre una puerta donde nosotros no pensábamos y llegó una bendición? Yo cuando estaba estudiando, naturalmente no tenía trabajo, así que vivía de mis padres y resulta que naturalmente uno empieza a tener gastos que son adicionales y uno siempre estaba apretado, pero uno siempre le decía al Señor que era nuestro sustento. Y en más de una ocasión vino una persona con un sobre y decía, no sé por qué, pero el Señor me dijo que te lo entregara. Y porque sí, a veces uno tiene una apariencia o hay gente que aparenta que tiene y en realidad a veces justo está en un momento difícil. Como así también, no sé si a usted le ha pasado que también Dios lo ha tocado para que usted bendiga a una persona que aparentemente está bien. Porque quizás se viste bien o se ve bien, el hermano se ve bien. Pero una vez el Señor me tocó y me dijo, toma, entrégale eso a esa persona. Yo se la entregué y la persona después, al tiempo, obviamente reconoció que no tenía mucho dinero y justo en ese momento había quedado sin trabajo. Entonces, ahí vemos que Dios se encarga de sustentar a sus hijos porque le entregamos todo lo que somos para Él. ¿Y cuál es la enseñanza? De que si usted, hermano, le entrega todo al Señor, el Señor se va a encargar de bendecirlo. Yo me imagino a Jesús diciendo, ella entregó todo lo que tenía, por eso yo mismo personalmente me voy a encargar de que a ella no le falte nada. Y así también, si le entregamos al Señor nuestras vidas, Él se va a encargar que no nos falte nada. Así que meditando en esto, dándole gracias al Señor y también viendo en las partes de nuestra vida que nos falta entregar, meditemos en esto y entreguémosle al Señor. Le invito a ponerse de pie y vamos a orar para darle gracias al Señor porque Él nos ama y nos ha dado tanto. Mi Dios, eres bueno con nosotros. Gracias, Jesús, porque tú en cada momento, en cada circunstancia les enseñabas a tus discípulos que lo importante estaba en el corazón,
no era lo mucho que tenían las personas o lo poco, sino la disposición de cómo lo hacían. Esa gente rica o esa gente millonaria que estaba ahí, lo único que quería era mostrarse como buenos, quizás delante de Jesús, dando lo que les sobraba, algo que a ellos no les importaba. Pero qué maravilloso, Señor, ese ejemplo de esa mujer que entregó todo lo que tenía en ese momento en fe. Y estamos seguros, Dios, que tú la sustentaste, porque así también, mi Dios, tú nos enseñas a no aferrarnos a las riquezas de este mundo, porque algún día todo va a desaparecer, incluso el dinero, los recursos, todas esas cosas van a desaparecer. Lo único que va a permanecer va a ser tu palabra. Y esperamos, Señor, no vivir aferrados a las cosas de este mundo, ya que nada nos podremos llevar, solo estaremos contigo en tu presencia, Señor. Gracias, gracias por este tiempo, porque podemos agradecerte, porque podemos entregar nuestra vida, gracias porque podemos entregarte nuestro tiempo, nuestros recursos, todo lo que somos en honor a ti. Mi Dios, y en este momento también te queremos alabar y bendecir y entregar gloria a tu nombre. Tú eres bueno, Señor, tú eres justo, tú eres el que nos ama y nos ha sustentado. Bueno eres, Señor. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llenas el lugar de tu presencia y haces descender tu poder a los que estamos aquí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. Sobre tu pecho, en mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios.
amó, el que nos bendijo con su amor. Eres bueno. Y a ti, Señor, levantamos alabanza, a ti levantamos nuestras manos. Al único Jesús, creemos en ti, en tu obra, en lo que has hecho en la cruz. Creemos en ti, por eso te damos gloria y honra a ti, eterno y soberano Jesús. Mi Dios, sea tu bendición sobre este estudio. Te pedimos tu bendición para cada uno de tus hijos quienes están presentes. Así también tu bendición sobre quienes puedan ver, mi Dios, esta transmisión. Te pedimos tu gracia sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Vamos a comenzar con nuestro estudio del libro de Daniel. La última vez que estuvimos viendo este estudio, estuvimos viendo las 70 semanas. Hasta la semana pasada o la anterior vimos la semana 69 y la última semana, la semana 70, se divide en dos. En 3 años y medio, dicen algunos, y 3 años y medio por otro lado. Y hoy vamos a ver la semana 70. Y vamos a ver 3 puntos importantes que aparecen ahí en esas imágenes. ¿A quién vemos primero? El sacrificio de Jesús. Increíblemente Daniel, 600 años antes de que Jesús naciera, está diciendo que Jesús iba a morir en la cruz, como un hecho histórico. Por eso los ateos, las personas que cuestionan la fe, no pueden entender que el libro de Daniel, en especial el capítulo 9, haya sido escrito en ese siglo. Y ellos lo datan más temprano, como que Daniel pudo haber visto eso, es imposible. No cuadra. Lo que vemos ahí en el cuadro central es la destrucción de Jerusalén y el templo. Ya es una representación artística. No se ve muy bien, pero hay toda una hecatombe. Están naturalmente aquellos romanos destruyendo la ciudad santa. Y en la tercera imagen vemos a un emperador romano que tiene relevancia en lo que ya habíamos estado estudiando. Y le voy a dar una pista. No es Tito, porque Tito debería aparecer en la imagen central. Entonces, este es otro emperador que está presente en esta profecía de la semana 70. ¿Alguien puede descifrar quién es? ¿No? ¿Juanito? Julio César Rodríguez. No es Julio César. Ya, el que aparece ahí se llama Antíoco Epifanes. ¿Está relacionado? ¿Usted sabe? Ahí lo vamos a ver. A la abominación desoladora. Estos 3 hechos son importantes en esta semana. Vamos a avanzar ahí. Se quedó ahí sí. Entonces vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 27, que es lo que nos convoca en este estudio. Dice, lo estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Esta es la semana 70, la última semana. ¿Qué nos dice el versículo 27? Que ese gobernante firmará un tratado con el pueblo por ¿cuánto tiempo? Por un periodo de 7. ¿Se acuerdan cuál era la palabra 7? Que era la palabra semana. Era 7. Por un conjunto de 7. No sabemos si son 7 días, 7 semanas, 7 meses, 7 años.
Generalmente los eruditos dicen que son 7 años y que va a firmar un acuerdo o un pacto con el pueblo y todos van a estar de acuerdo con él. ¿Y cuánto va a durar ese tiempo? 7, no sabemos qué, 7 siglos, pero 7, por un periodo de 7. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, es decir, 3 y medio, si las matemáticas no nos fallan, al cumplirse la mitad del tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Y como punto culminante de todos sus terribles actos, ¿qué va a hacer? Va a colocar un objeto sacrílego que causa profanación, es decir, como lo dice la Reina Valera, la abominación desoladora. Va a ser un acto totalmente aborrecido por los judíos en el mismo templo de Dios. Va a ser algo terrible. Que la gente, todo el mundo va a decir, este no es más que el anticristo. Este es. No hay forma de evitarlo. Ese es. Porque nadie pudo haber hecho algo tan terrible en el templo santo de Dios. ¿Se da cuenta? Tenemos estos 3 puntos principales. Entonces, respecto a la última semana, existen 2 interpretaciones. La visión tradicional es que la semana 70 sigue inmediatamente a la semana 69. ¿Y usted sabe qué es lo que pasó en la semana 69? Cuando, ¿se acuerda la última vez sacamos la cuenta? Estábamos en el sacrificio de Jesús. Calza inmediatamente desde la reconstrucción de Jerusalén hasta que Jesús, en el año 33 después de Cristo, justamente en el mes que se celebra la Pascua judía, calza que se cumplían. Entonces, la visión tradicional dice que inmediatamente terminada la semana 69 pasa a cumplirse o empieza a correr la semana 70. Pero tenemos problemas. Tenemos solo la muerte del ungido y Tito destruyendo el templo. Eso lo tenemos claro y son hechos históricos. Pero no hay nada que pueda encajar para todo lo demás que dice ese versículo. Por ejemplo, el pacto. Ese gobernante iba a hacer un pacto con todo el pueblo de 7 años. Y hasta el momento, ¿alguien ha hecho algo así? ¿Te conoce algún gobernante que haya hecho un pacto por ese periodo de tiempo y que en la mitad del tiempo se terminaron las ofrendas? No existe. Y que después iba a ser un acto sacrílego en el templo. ¿Alguien lo ha hecho? ¿El Papa ha hecho algo así? Nadie. Entonces es muy difícil decir que inmediatamente que murió el ungido comenzó la semana 70, no. Está Tito, ya coincide, pero después, ¿qué pasó? Bueno, la escultura que vemos ahí es naturalmente de este emperador romano Tito. Entonces, ya tenemos 2 puntos de 3, o de 4 podríamos decir, pero no coinciden los demás. Vamos a ver otra interpretación que también tienen los estudiosos, los teólogos. La segunda visión sostiene que la semana 70 está aún en el futuro, por lo que hay una brecha no especificada entre ella y las primeras 69 semanas. Eso quiere decir que todavía no empieza a correr la semana 70. Va a empezar a correr en algún momento, pero no se sabe cuándo. Es como que Daniel dijo, van a pasar 70 semanas, y justo en la semana 69 paró, quedó una semana libre por ahí volando en el tiempo y el espacio. Pero ¿cuál es el problema de esta teoría? ¿Quién otro más que Jesús es el único, es el ungido que fue muerto mencionado en el capítulo? Porque ahí dice, el gobernante firmará un periodo, está en el versículo 26, justamente en el versículo anterior, dice, después de ese periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirá la ciudad y el templo.
¿Quién otro más que es el ungido de Dios y que fue muerto que Jesús? ¿Hay otro? ¿Será que aquellos que dicen que esta semana 70 va a venir en el futuro, esto quiere decir que va a aparecer otro ungido y va a ser muerto? ¿Será que quiere decir eso? Realmente no. Entonces tenemos ese problema y además tenemos la coincidencia de que al morir Cristo, luego en el año 70 aparece Tito destruyendo todo. Entonces como que o nos sirve una teoría o nos sirve la otra. Y eso nos complica la existencia. Vamos a avanzar ahí. Hay una versión alternativa. Si tomamos al ungido, que ha sido cortado para referirnos a la muerte de Jesús el Mesías, y luego se nos pregunta, ¿qué sugiere la siguiente declaración? Y la gente del príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario. Bien podríamos responder que esto podría tomarse como una descripción a la destrucción de Jerusalén y su templo por Tito en el año 70 después de Cristo. Hasta ahí vamos bien. Tenemos a Jesús muriendo en la cruz, el ungido fue cortado, luego vino un príncipe que destruyó la ciudad santa, el templo, y este es Tito, lo tenemos claro. Entonces, ¿a qué se refiere el resto del pasaje? ¿Cómo puede ser que en este mismo versículo, en este mismo trozo, comiencen a aparecer cosas que no son claras? Y es donde debemos pedirle sabiduría a Dios. Y ahí, en estos puntos es donde muchos cristianos dan pie atrás y dicen, ya hasta aquí no llego porque como que no hay ninguna solución. Ni siquiera buscando, quizás entre libros o aquella información que tienen los más estudiosos, pueden ellos llegar a algún consenso. Pero sabemos que el Señor mantiene cosas ocultas hasta cierto tiempo y el Señor las puede revelar. Puede ser a usted, a mí, a un estudioso de la Biblia, lo puede revelar el Señor. Cosas que hasta el día de hoy están ocultas. Por eso es interesante buscarle al Señor. Entonces avanzamos ahí. ¿Cuál es la versión alternativa? Luego de hablar de Tito, dice que ese príncipe, ¿qué es lo que hará? Hará un tratado con el pueblo de 7 años. Pongámosle 7 años. Ya es el primer punto que no coincide. Y luego, ¿qué va a hacer? Pondrá una abominación desoladora u objeto sacrílego en el templo del Señor. Claramente no es Tito, sino alguien que, como Tito, profana el santuario en Jerusalén. La encarnación final del poder gentil, el hombre de iniquidad mencionado en 2 de Tesalonicenses, lo vamos a ver luego. Usted ve la imagen, ¿se acuerda de la cuarta bestia? Ahí está, una bestia horrible que tenía 10 cuernos y después cayeron, creo que 3, cayeron y surgió otro cuerno, un cuerno pequeño. Pero ese cuerno pequeño hablaba cosas grandes y terribles. Obviamente que eso es una imagen simbólica, porque esta bestia no existe, es algo simbólico que nos muestra algo. ¿Y usted se acuerda qué es lo que nos mostraba esta última bestia? La cuarta bestia. Los que estuvieron ahí en ese estudio ese día. Voy a hacer un pequeño resumen. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Él soñó que vio una estatua de un hombre, ¿cierto? Un soldado ahí. Y la cabeza era de oro, después de hierro, de bronce. Empezó a ir bajando el nivel del material hasta hacer una mezcla de barro. Hay traducciones que dicen que era cerámica. En los pies, eso quiere decir que usted una cerámica la golpea y la quiebra. ¿Y qué pasó con esa estatua? Se rompió, se hizo trizas por una piedra que fue tallada por el cielo. ¿Y qué significaban cada una de esas partes de esa estatua? Del sueño de Nabucodonosor, eran imperios. Y ahora las bestias, ¿se acuerdan las bestias? Era un oso, un león con alas. ¿Qué significaba la cuarta bestia?
También era un imperio, era un gobierno, pero ¿qué es lo que quería identificar? La forma en que ellos lo iban a tratar, iban a tratar a la gente o a los que se opusieran. Iban a ser terribles. Entonces no es que sea una bestia en sí que baje del cielo y la gente empiece a huir y sea así como una película de terror. No va a ser así, sino que está simbolizando cómo ese gobierno terrible va a perseguir a los hijos de Dios y los va a matar, como sea. Va a ser un momento difícil para los hijos de Dios. Entonces, este gobernante, que va a hacer un pacto con el pueblo y que luego va a ser una abominación, no es Tito. Porque Tito ya murió y ya no lo hizo. Tampoco le quiero decir que es Antíoco Epifanes porque también murió. ¿Y se acuerdan cuando hablamos de él? Es una figura es un simbolismo de su personalidad, de su persona en el futuro, que va a ser como uno de esos gobernantes malvados, va a estar acá. Es un ejemplo. Entonces, ahí como está cierto marcado ahí, subrayado, dice, no es Tito, sino alguien que como Tito profana el santuario de Jerusalén, la encarnación final del poder gentil. Gentil quiere decir no de bueno, gentil de gente extranjera que no es judío. Del hombre de iniquidad. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4. Dice así: no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Primera y segunda de Tesalonicenses, Pablo se encarga de hablar de los eventos futuros. Y habla claro. Así como Daniel, Pablo también recibió revelación de lo que iba a pasar en el futuro. Entonces Pablo trata de darnos a entender, y para Pablo es importante que la iglesia sepa lo que va a ocurrir. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Va a venir un gobierno y va a estar presidido por un hombre, o una mujer, no lo saben, pero es un ser humano, que va a ser malvado. Se va a oponer a Dios, va a perseguir a los hijos de Dios y no va a hacer nada sagrado, nada que sea dado a Dios, que sea importante para esas personas. Y yo le quisiera preguntar, hermano, ¿existe gente que no tiene nada sagrado? Que es una persona que le falta respeto a todo, no tiene ninguna consideración con nada ni con nadie, que le falta respeto a sus padres, a las autoridades civiles, no tienen respeto por nadie. ¿Existen personas así? Ya imaginemos eso, pero como un gobierno, como una persona que no tiene respeto a nadie. Hoy en día no existe nadie que sea dueño del mundo. A lo malo, a las personas más poderosas del mundo, entre comillas, son los presidentes de las naciones más grandes. Pero ellos cumplen su periodo y luego se tienen que ir. Pero esta persona se va a creer Dios, porque dice que se va a sentar en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. O sea, como punto de referencia siempre vamos a tener a Israel, y principalmente Jerusalén, la ciudad santa. Y sabe, hermano, habíamos hablado de una ciudad, que esta es la ciudad de Jerusalén, que es muy importante. Y usted sabe cómo ha estado a través de los siglos, a través de los años, esa ciudad. No ha estado en paz. Ahí, en ese lugar, hay una constante guerra. Ahí en la Franja de Gaza, usted sabe, los palestinos están hasta el día de hoy peleando ese territorio. Y hermano, humanamente, si uno lo ve, realmente es imposible que haya paz entre esos dos pueblos.
Pero el único que va a traer paz va a ser este hombre de anarquía. Entonces, cuando usted vea que ya los judíos con los palestinos se están poniendo de acuerdo y que esa persona que lo está haciendo ahí llegar a acuerdos, que se ve muy buena y que todos lo van a querer, incluso los escogidos, dice la Biblia que, bueno, ahí agregando palabras de otra parte de la Biblia, dice que incluso va a engañar a los escogidos. O sea, va a ser una persona muy buena para los ojos de los seres humanos. Pero ahí es donde debes tener cuidado. Entonces, no es tan bueno. Entonces, acá dice que acá la reina, o sea, la NTV, perdón, dice que es el hombre de anarquía, pero también se traduce como el hombre de pecado. O sea, que está guiado por el enemigo, por las fuerzas de las tinieblas. Jesús mismo respalda estos acontecimientos como futuros. Vamos a leer Lucas 21-24, vamos a ver lo que Jesús mismo dice. Lucas 21-24. Aunque usted no lo crea, hermanos, hay gente, cristianos por ahí, medio locos, medio raros, que creen que si Jesús no lo dijo, no existe o es falso. Como que ocupan a Jesús como que si Jesús lo dijo es porque eso sí es verdad. Como que toman a Jesús como solamente la fuente de todo. Entonces prácticamente querían que Jesús recitara toda la Biblia completa para que fuera. Y no es así. Porque Jesús, como un judío, él ya tenía por sabida la Biblia y no tenía por qué estar diciendo todo lo que todos sabían a su alrededor. Todos eran judíos y conocedores del Antiguo Testamento. Y aquí Jesús, ¿qué es lo que hace? A pesar de que sabían las profecías de Daniel, los judíos, él les reafirma lo que va a suceder. O sea, esto es importante. Lucas 21-24 dice: los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Israel, Jerusalén va a ser pisoteada por gente extranjera que no es judía, y va a comenzar ese tiempo de los gentiles, que hasta el día de hoy está vigente. Y va a ser un gobierno gentil, un gobierno extranjero, hasta que ese gobierno llegue a su fin. Y el Señor le va a poner fin a estos gobiernos. Porque las Naciones Unidas gobiernan, ¿cierto? Hasta cierto punto, pero no llegan más allá. No hay países, no todos los países están incluidos ahí. Entonces, Jesús está diciendo, está reafirmando lo que ya dice Daniel, de que va a haber un gobierno externo. Ahí mismo también en Mateo 24:6, vamos ahí a Mateo, donde Jesús también está hablando de los tiempos finales. Mateo 24:6. Dice: oirán de guerras y amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente. Aquí vemos que realmente han habido guerras. Ya hemos tenido la Primera y la Segunda Guerra Mundial y aún no ha venido el Señor, o han sucedido estas cosas que están en la palabra. Eso quiere decir que esta semana 70 no es de 7 años, porque ya hubiese pasado qué rato, ¿no? Y aún no se han cumplido estos puntos de que va a venir un gobernante que va a hacer un tratado de 7 años y va a hacer esa maldad terrible en el templo de Dios. Entonces, hermanos, tenemos aquí que el Señor mismo está hablando sobre las cosas finales, pero ¿qué es lo que nos dice el Señor Jesús? Es importante que ustedes lo sepan, para que no se dejen guiar por el pánico. Eso dice el Señor Jesús. Van a haber guerra y amenazas de guerra,
Pero no se dejen llevar por el pánico. Estas cosas van a suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Bueno, y ahí Jesús sigue hablando de los eventos futuros. Y veamos ahí el versículo 15, ahí en Mateo 24:15, que dice: llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Lector, presta atención. Aquí Jesús está directamente citando ¿a quién? A Daniel, justamente lo que estamos hablando ahora, de Daniel 9, 26 y 27. Presten atención, dice el Señor. Llegará el día cuando este hombre o esta persona va a estar en pie en el lugar santo y se va a decir que él mismo es Dios. Es algo natural, ¿cierto?, que los gobernantes quieran hacerse Dios. Lo hicieron muchos lo hicieron, ¿cierto? Faraón se creía Dios, decía: yo no conozco a tu Dios Moisés, porque yo soy Dios Faraón. Luego tenemos a Nabucodonosor, que se creía Dios, y así cada uno de esos reyes babilónicos, medos persas, que eran dignos de honor, eran dignos de adoración según ellos. ¿Y cuántos se han creído dioses a lo largo de la historia? Donde toman determinaciones a nombre de Dios o a nombre de la palabra de Dios. La Guerra Santa. Hombres que mataron en nombre de Dios y Dios le dice: yo no les he dicho nada. Yo nunca les dije que lo hicieran. Y ahí aparecen los ateos y los que están contra Dios. Y tu Dios mató a tanto. Dios no los mandó, fueron ellos con sus propios objetivos egoístas. Y ahí vemos cómo se van cumpliendo la palabra del Señor. Bueno, este hombre de anarquía, este hombre de pecado, o esta persona que va a estar gobernando prácticamente todo el mundo, es el famoso anticristo. Por eso usted no sabía, aguanta. Bueno, a lo largo de toda la historia hay mucha gente que dice: este es el anticristo. No, es este otro. Si usted le pregunta a Martín Lutero quién es el anticristo, él va a decir que es el Papa. Él dice: el anticristo es el Papa, estoy seguro. Es porque él estaba viviendo en un entorno donde el mayor gobernante prácticamente, donde se codeaba con los reyes, prácticamente manipulaba a los reyes, era el Papa. Entonces Martín Lutero no puede ser más que este. Y se cree Dios. Pero también en la época de Hitler, ¿quién era el anticristo? Él, ¿quién más? Y así. Pero le quiere decir, hermano, una cosa: de acuerdo a todo lo que aparece en la Biblia, el anticristo va a gobernar el mundo entero. Va a haber un gobierno mundial. No sé si usted ha escuchado del gobierno mundial. De repente va a haber un gobierno mundial. Hagamos un gobierno mundial. Pongámonos todos de acuerdo y hagamos una moneda. Los europeos hicieron eso. Usted sabe. Ellos tienen el euro. Pero nosotros no nos manejamos con el euro. Entonces no es un gobierno mundial. Nosotros no pertenecemos a la Unión Europea porque somos americanos. Entonces no es un gobierno mundial. Entonces el presidenta de la ONU, no podríamos decir que son el anticristo porque no gobiernan todo. Dice la Biblia que no podremos ni comprar ni vender sin esa autorización. Se creó el código de barra y todos creían que la marca de la bestia era un código de barra. Se crearon los chips, pensaron que eran los chips. Se crearon las tarjetas de crédito, son las tarjetas de crédito porque uno no puede comprar ni vender. Y uno va con moneda y puede comprar en efectivo, o puede incluso hacer trueque. Hasta el día de hoy uno puede hacer cambios. Pero va a llegar un momento en que va a tener que hacer así. Ahora dicen que son las vacunas, y decir cada cosa que aparezca van a decir: eso es. Pero hermano, tiene que ser algo global. Algo global. Lo que sí podríamos decir es que lo que ha pasado ahora con todo el tema de la pandemia son intentos o son pruebas, podríamos decir, de lo que podría pasar del control mundial. Obviamente que en esos tiempos va a ser llevado al extremo, donde si usted se opone lo van a llevar preso, porque eso lo dice Jesús, y los van a asesinar, los van a matar.
Muy bien, continuamos. Entonces, antes de pasar, quisiera aclarar esto. No es que sea Tito, ni Antíoco Epifanes, ni otro emperador romano. Va a ser un gobernante, va a ser una persona. Eso es lo que se refiere el versículo 26 y 27 de Daniel. Ya. Esto no es irrelevante, es totalmente importante conocer los cristianos los eventos futuros. Es importante. Muchos cristianos llegan a este punto de la profecía y dicen, mejor lo dejamos hasta aquí y sigamos sirviendo al Señor. ¿Para qué meternos en más enredos? Tú sirve a Dios. No importa, sí, está bien si nosotros lo hacemos. Sin embargo, esta profecía está incorporada ¿dónde? Está en la Biblia y como tal es la palabra de Dios. Justamente es una respuesta de Dios a la preocupación de Daniel. ¿Usted se acuerda cuando leemos la primera parte del capítulo 9? Si usted lo puede ver, es una oración. Le dice, Señor, estoy angustiado por Jerusalén, por mi ciudad, porque está destruida. Y ahí Dios le da una revelación, no solamente de Jerusalén en el futuro, que va a venir el ungido, va a venir Jesús, sino le dice que de ahí va a dar un punto de partida a todo lo que va a ocurrir en la historia de la humanidad. Y justamente fue así, Jesús partió la historia en la mitad y comenzó todo un cambio. Entonces, está bien, hay gente y cristianos, hay de todo, ¿cierto?, que se meten tanto que se vuelven un poco locos, y está bien. Y hay que decir, para un poco, mejor sirve al Señor. Y es verdad. Porque de repente salgamos todos por las calles y gritar que Cristo viene, y después pasa el tiempo y se nos calma un poco. Pero debemos vivir constantemente como aquellas vírgenes, ¿te acuerdas cómo dice la Biblia? Que estaban velando por el esposo, por el novio. Quizá puedan decir, está bien, pero irse mucho a los detalles es demasiado. Hermanos, si no hubieran personas eruditos, estudiosos que se hubiesen puesto a sacar la cuenta todos estos años, y les fue mal durante mucho tiempo y después empezaron a ver los resultados, no hubiesen llegado a esa conclusión que vimos la última vez que estuvimos viendo este estudio, donde calzaba desde la reconstrucción de Jerusalén hasta que Jesús murió en la cruz, pero hasta en el mes exacto. Incluso un científico, ¿se acuerda? Llegó hasta el día exacto, el 3 no me acuerdo, el 3 de abril del año 33. Entonces, está bien, pero irse mucho a los detalles es demasiado. Podemos responder a eso indicando que un periodo de solo 3 días cambió no solo la historia de una nación, sino de toda la humanidad, y lo sigue haciendo hasta este instante. ¿Y usted sabe a qué me refiero? A la muerte de Jesús, un periodo de 3 días. 3 días podríamos decir a lo largo de 5.000 años, 6.000 años, no es nada. Es una puntita. Pero eso cambió la historia de todos nosotros. Y hasta el día de hoy, hermanos, en este mismo instante, una persona que no conoce a Cristo, rinde su corazón a Él, cambia su vida. Y fue por ese periodo de 3 días, donde Jesús murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, estuvo en la tumba, muerto literalmente. No fue un desmayo, no fue que murió Judas, no, literalmente murió Jesús. Y al tercer día Él resucitó. Y hermano, ¿cuánto puede vivir una persona hoy en día? 90 años, 100 años, 110, ya cada vez más se vive. Y podríamos decir, para usted, en todos esos años, ¿habrá un día que haya sido el más importante? Y yo estoy seguro que todas las personas me van a decir que sí, que tienen 1 o por lo menos 2 días que son los más importantes de sus vidas. Todos los que somos hijos de Dios es cuando llegamos a Cristo. Y los otros es cuando se casaron, o se graduaron, o tuvieron un hijo, no sé, que ya cada uno después puede buscar lo que le guste más, o lo que lo impactó más. Pero para nosotros el día que cambió nuestra vida es cuando conocimos a Jesús. Entonces,
Si nosotros tenemos ese nivel de detalle de decir, este es un día significativo para mí, cuánto más en la historia de la humanidad. Por eso, hermano, toda la historia de Israel y las profecías son como flechas que apuntan hacia un solo objetivo: la obra del Mesías y su regreso glorioso. Todo el Antiguo Testamento empezó a proclamar qué es lo que iba a ocurrir, que iba a venir un rey, un Mesías, el ungido, el hijo de David. Desde Génesis, Dios le dice a Eva, tú vas a tener un hijo. Y ese hijo le va a pisar la cabeza a la serpiente. Desde ahí, cada uno de los hijos de Dios fue recibiendo una profecía y ellos, dice la Biblia, murieron esperando ese cumplimiento hasta que por fin ocurrió en la época de Jesús. Y también de qué habla toda la Biblia, del regreso glorioso de nuestro Dios. Él va a volver. Nosotros estamos justo en esa parte de la historia, donde Jesús ya vino, estamos salvados, pero va a regresar. Y hay mucha gente que aún no lo ha reconocido como su Señor. Que son, usted puede tener familiares, amigos. Y no sé, hermano, ¿usted ha tenido algún tipo de sueño o algo apocalíptico? ¿Soñé algo apocalíptico? Soñé que me agarraba a pelear con el diablo y le ganaba. No. Cuando viene Cristo. Puede ser que sea de Dios, como también algún temor, no sé. Pero ¿qué se le viene a la mente a usted en ese momento cuando siente, quizá en un sueño, que viene Cristo? Aquellas personas que se van a quedar. Aquellas personas que no van a ir con Cristo porque nunca lo reconocieron, por decisión propia. Y es por eso que debemos orar por esas personas, para que el Señor toque sus corazones y sirvan al Señor de todo corazón. Y nosotros sigamos insistiendo, sigamos hablándole. Y nosotros esperamos a un Dios glorioso. El hombre de iniquidad. Las profecías de Daniel de los últimos tiempos parecen centrarse en lo que Pablo describe como el gobierno del hombre de iniquidad. Él será un líder increíblemente brutal, energizado por el poder diabólico, y tendrá la arrogancia desenfrenada que eventualmente intentará tomar el lugar de Dios. La duración del tiempo que dura su cruel dominio, por lo tanto, será de gran preocupación para aquellos que están atrapados en él. O sea, las personas que vivan en ese tiempo lo van a sufrir si son hijos de Dios, lo van a sufrir. Van a tener que tener mucha fe y estar dispuestos incluso hasta morir. Y quizás muchos den pie atrás y digan, no, yo no creo en Cristo, no, yo hago lo que ellos digan y ¿cómo puede ocurrir? No sabemos cuándo ocurrirá todo, pero incluso si no estamos involucrados, es importante que lo sepamos. De hecho, si Pablo insistió en contarle a los nuevos conversos sobre esto en el primer siglo, ahí lo acabamos de leer, en 2 de Tesalonicenses 2:5, ¿cuánto más importante es para nosotros que ya han pasado 2000 años? Pablo dijo, es importante que ustedes sepan que va a venir una persona que gobernante, va a tener mucha autoridad y los va a perseguir. Ustedes tienen que estar firmes en la fe. Los nuevos cristianos, ellos estaban pasando esa información y ya han pasado 2000 años y nosotros estamos muy tranquilos. Debemos estar alertas y vigilantes, como dice la palabra del Señor. Por eso puse una imagen ahí como de un gobernante, porque no sabemos cómo va a ser. Hoy en día puede ser un político, puede ser un empresario, puede ser un artista, una persona carismática, puede ser cualquiera. Puede ser una persona filántropo, ¿cierto? Una persona que le gusta dar dinero, se gana todo. ¿A quién le cae mal Farca? ¿A quién le cae mal una persona que esté dando? A todos les cae bien. Entonces, por eso debemos tener ahí la precaución de buscar al Señor. Como conclusiones, esos eventos futuros no son más que la cosecha de semillas sembradas por las ideas. Hasta el día de hoy, hermanos, ¿qué es lo que mueve al mundo? Ideas. Hagamos esto otro. Acá faltan derechos, pongamos derechos. Acá les sobra. Actitudes, movimientos de pensamiento e ideologías.
que han permeado a la sociedad a lo largo de la historia, incluso desde la antigüedad. Bueno, desde el punto de vista de las culturas ha cambiado mucho hasta el día de hoy. La gente en este siglo toma la Biblia y la lee como si lo hubiese escrito una persona de este tiempo y no se da cuenta que fue escrita hace muchos años, miles de años podríamos decir, y que era una cultura totalmente distinta. La cultura judía es muy distinta a lo que nosotros conocemos hoy. Y si usted lee el Antiguo Testamento hay muchas cosas que chocan y que nos damos cuenta que la vestimenta también era muy importante para ellos. Cosa que hoy día a los cristianos contemporáneos no les interesa tanto si la ropa es de doble hilo o tiene distintos colores o si el hombre usa barba o no, sino ya es un tema cultural. Y han cambiado las cosas. En nuestro tiempo, el naturalismo secularista en particular, ¿qué es esto? Es de que todo lo que nosotros vemos como material es lo que vale, es lo que existe realmente. O sea, el espíritu, las emociones o lo que nosotros no vemos, no tiene tanta importancia. Eso quiere decir que este pensamiento está diciendo que Dios no es tan importante porque no lo vemos, no lo tocamos, no es algo de la naturaleza. Entonces, bajan lo que tiene que ver con la religión, nuestras creencias. Por eso dice en particular, con su marginación de Dios y la devaluación de la vida y la dignidad humanas. El ser humano no es un trozo de carne, no es un trozo de partículas, como lo dicen las feministas, que el ser humano es un montón de células, sino que tiene un valor intrínseco. No solamente porque nosotros creemos en Dios y Dios le dio aliento de vida. Lo acabamos de aprender el día domingo en la palabra que decía que antes de nacer, antes de haber sido concebido Jeremías, Dios lo había conocido. Y vemos que hoy en día dicen, no, es un feto, le cambian el nombre es un cigoto y así. Pero es un ser humano. Entonces devalúan la vida y la dignidad humanas y no es algo inocente. Necesitamos reconocerlo por lo que es y explicar sus implicaciones para todos aquellos que estén preparados para escuchar. Hay mucha gente que no quiere escuchar la verdad, una verdad biológica. ¿Sabe, hermanos? Que ahora, en este preciso momento, las iglesias evangélicas tienen una preocupación, que en sus estatutos diga que el matrimonio es un hombre y una mujer biológicos. Porque con solo decir hombre y mujer ya no está asegurado porque puede venir un hombre y una mujer, y le dicen al pastor Cáceres y el pastor dice que sí, pero resulta que la mujer es un hombre biológico y el hombre es una mujer biológica. Y no se ve físicamente, no se nota. Entonces, para hacer una objeción de conciencia de forma legal y que la iglesia o el pastor no sea acusado de discriminación, ¿qué tiene que hacer? Salvaguardarse poniendo una frase, podríamos decir rebuscada, indicando algo que naturalmente es, algo natural. Y yo me pregunto, hermanos, ¿por qué ellos que no creen en Dios están muy interesados en una institución que es cristiana? Y que ellos se han encargado de pisotear, de burlarse, y ahora ellos lo quieren tener y dicen, nosotros lo queremos. ¿Por qué? Y lo que más quieren ellos es divorcio, que todos hagan lo que quieran. Bueno, vamos ahí la última conclusión. El solo libro de Daniel no nos dará todas las respuestas. Yo creo que Daniel quedó igual de colgado que todos nosotros. Simplemente le escribió y recibió la revelación. La Biblia es una. También el libro de Apocalipsis nos da más información sobre los movimientos del pensamiento y la cultura que llegarán a su cosecha en los últimos tiempos. La Biblia, no solamente un libro habla de tiempos finales, sino toda la Biblia y lo vamos completando el cuadro completo. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que no podemos esperar
tener una comprensión completa de todo lo que está escrito en estos libros. Hay muchas cosas que permanecerán ocultas. El mismo Daniel nos lo dirá en la sección final de su libro. Dice la Biblia que las cosas ocultas son las que Dios tiene para sí y las reveladas son las que son para nosotros. Y hay cosas que Dios va revelando de a poco, como que va soltando conocimiento. Como por ejemplo la medicina. Hasta el día de hoy hay muchas enfermedades que son incurables. El otro día estaba viendo un reportaje de la visión, de los ojos. Si usted se expone al sol o mira al sol, usted va a tener un daño irreversible en la vista y que no hay ningún tratamiento al día de hoy para solucionarlo. O sea, si usted hoy día quiere hacerse daño, mira al sol un buen rato y se va a hacer un daño en los ojos. ¿Se acuerdan lo que pasó para el eclipse? Mucha gente porfea mirando ahí. Y puede ser que el día de mañana, hoy eso no tiene tratamiento, el día de mañana Dios puede revelarle a estas personas ciencia y sabiduría para lograr hacer un tratamiento, como también el descubrimiento de medicamentos que solucionan muchos problemas. Así también el Señor a nosotros nos va revelando por medio de su palabra ciertas cosas, que usted al leerlo una y otra vez nunca se dio cuenta, pero después el Señor le puede revelar y decir, aquí está y estaba escrito en la palabra del Señor. Por eso, hermanos, debemos buscar más de Dios para que Él nos revele su voluntad para nuestras vidas y para el futuro de la humanidad también, para que oremos no solamente por nuestro país, sino por todo el mundo, donde en todo el mundo hay hijos de Dios que están sufriendo o que están buscando la voluntad de Dios, están buscando la manera de predicar este evangelio. Hermanos, les invito a que pueda ponerse de pie, vamos a orar, darle gracias al Señor por este estudio. Confiamos en que el Señor tiene todo bajo su control y que los tiempos tendrán su fin, no durarán para siempre. Esa bestia va a ser derrotada por el comandante de los cielos, aquel que viene cabalgando, como lo habíamos leído, en un caballo blanco que es nuestro Señor, y Él vendrá con gloria a buscar a su iglesia. Bendito Señor, gracias porque nos das esperanza, nos das de tu amor, de tu misericordia, tú nos sostienes, Señor, como también nos da revelación de lo alto. Daniel, un hombre de Dios, oraba fervientemente por sus hermanos judíos que estaban en oprobio en Jerusalén. La ciudad santa estaba destruida. A él le afectaba esa situación, por eso oraba. Y tú de manera sorprendente le diste una revelación de lo que iba a acontecer en el futuro, donde estaba incluida la salvación, el hecho que cambió la historia de la humanidad. El ungido, el Hijo de Dios, el Hijo de David, iba a venir como Rey a traernos a nosotros la salvación. Gracias, Jesús, por morir, y gracias porque en esos días, en ese corto periodo de tiempo, un fin de semana, tú, mi Dios, lavaste nuestros pecados, cargaste sobre ti nuestra iniquidad y triunfaste sobre el mal. Le quitaste, Señor, las llaves del infierno, del Hades al enemigo. Mi Dios, tú has tomado autoridad. Gracias, Señor, porque nos hiciste nacer en una época, en un siglo donde tú ya has venido, donde tú ya has puesto tu palabra en nuestro corazón, donde tu palabra está impresa en muchos cientos, miles de idiomas, de versiones, incluso digitales, cosa que va a ser casi prácticamente imposible eliminar al día de hoy, y eso solamente lo has hecho tú. Tu palabra ha pasado el rigor de los siglos, de gente, de gobernantes que se encargaron por eliminarla y fueron derrotados por ella. Gracias, Señor, por traernos tu bendición de conocerte, que podamos plasmar estas verdades en nuestra vida, en aquellos que nos rodean, en nuestra descendencia, en nuestros hijos, porque quizás nosotros no vivamos todas estas tribulaciones, aquellas cosas que aparecen en las profecías de tu palabra, pero sí puede ser que lo vivan nuestros hijos o nietos, pero que ellos estén preparados, Señor, porque sabemos que tú vendrás por tu iglesia y esperamos que ellos estén entre ellos, entre tu iglesia, entre tus hijos. Mi Dios, bendice a cada uno de los que está aquí presente para que puedas tú revelarles tu voluntad en las decisiones que deban tomar y también
en cuanto a su futuro. Tu bendición sea sobre tu iglesia. Y así también, mi Dios, te queremos entregar una ofrenda en esta hora. Oramos para que tú bendigas a cada uno de tus hijos quienes va a ofrendar. Gracias, Señor, por darnos el sustento. Gracias por darnos trabajo. Gracias por darnos, Señor, cómo nosotros poder vivir en esta vida. Gracias, Señor. Lo entregamos en gratitud, mi Dios. Y así también te queremos alabar y bendecir en esta noche. Gracias, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, vamos a ofrendar y vamos a cantar al Señor. Solo hay un Dios que reinará por siempre. Eso, muy bien. Damos gracias al Señor por este tiempo y vamos a orar para despedirnos. Bendito Dios, gracias te damos por este tiempo, por esta reunión de día martes que hemos tenido, donde hemos escuchado tu palabra, donde hemos honrado tu nombre con estas alabanzas, donde hemos ofrendado también a ti.
Te damos gracias, Señor, porque tú nos das esperanza. También muestras, Señor, que tienes el control de todo, ya que lo has revelado a tus hijos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y tenemos tu palabra revelada hasta el día de hoy para conocer, Señor, todas estas cosas. Sea tu bendición sobre tu pueblo, tus hijos, al regreso de los hogares. Cuídanos, protégenos. Que tu bendición, mi Dios, vaya con nosotros en esta semana, mi Dios, los que trabajan, los que estudian, los que están en casa, los que están de vacaciones o van a salir. También tu bendición les alcance y dales tú el descanso, Jesús. Sea tu bendición sobre nosotros ahora al despedirnos, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas bendiciones, hermanos.